Buenas, ya, ya vamos a ir arrancando en un ratito. ¿Cómo les va? Bueno, tempranito, pero para Flor no va a ser tan tempranito, ya vamos a contar un poquito de esto. Le damos las bienvenida y bienvenidas desde MED. Acá estamos Lu, como parte de la organización de WITS. Está ahí Belu, que sería nuestra técnica que está atrás también ejecutando todo lo que es Zoom. Y bueno, y nuestra speaker y en este mismo momento tallerista, porque ayer dio una charla y hoy va a hacer un taller, Flor. Así que bueno, les cuento, hoy estamos en el marco de WITS. WITS es un evento que es un capítulo, nosotros hoy lo estamos haciendo por tercera vez, nuestra tercera edición. Ayer hicimos todo presencial, hoy lo estamos haciendo virtual, porque entendemos también que ya desde la organización de Mujeres en Tecnología hemos abierto esto de poder hacerlo desde cualquier lado, entonces nos parecía que hacer talleres también eh, virtuales seguía un poco la lógica que veníamos haciendo. O sea, lo presencial hace falta, pero hay personas que no están en lugares que puedan acceder. Así que bueno, así como hay personas que no pueden acceder, hoy le debemos a Flor que nos puede dar un taller desde otro lugar del mundo y puede darnos ahí esta experiencia que ella tiene. Así que bueno, ¿quién es Flor? No sé si ayer pudieron estar en su charla. Flor es ingeniera biomédica, especialista en diseño de interfaces cerebro, computadora y neurotecnología. Yo tuve el gusto de conocerla hace mucho tiempo a Flor en la terminal de Córdoba. Nos íbamos a dar una charla a La Rioja, así que bueno, fue una hermosa experiencia compartir con ellos ese taller, esa charla, porque encima fue en un auditorio, muchas mujeres en La Rioja, así que bueno, muy inspiradora la charla que ahí dio Flor. Hoy la tenemos dando un workshop. Este workshop es Introducción a los principios de Fire Data y los estándares BITS para la estructuración de datos en investigación. Así que bueno, desde MED y desde WITS les damos la bienvenida y que esperemos que lo disfruten. Y bueno, estamos acá por cualquier cosa. Así que ahí, Flor, estás vos ya para poder iniciar. Buenísimo. Gracias, Lau. Voy a tratar de compartir la pantalla. A ver Dale. si puedo. Deberían poder verla ahora. A ver. ¿Se ve? Sí, te estamos viendo. Buenísimo. Quería saber si todos los que están pueden abrir el micrófono cuando quieran o solamente pueden dejar preguntas en el chat. ¿Cómo es la Hacerlo dinámica? cuando vos Ah, indiques. buenísimo. Cuando vos Buenísimo. indiques, si querés, tranquilamente ellos pueden compartir, hablar con... Si no pueden Perfecto. compartir su pantalla, pero sí pueden abrir el micrófono. Perfecto, porque bueno, nada, les quería decir que este taller, primero gracias a las chicas por haberme invitado, fue más que nada una autoinvitación, me parece. Fue como un lado, quiero participar, estoy súper contenta que hayan hecho la posibilidad de hacerlo virtual, así yo podía estar, porque estoy en Italia, estoy en el verano europeo, acá hace un calor. Pero bueno, nada, muy contenta de poder estar con ustedes y contarles un poquito de esto que hago, que me parece que es importante, digamos, en el mundo de la investigación y del análisis de datos. Yo pensaba hacer esto más que nada interactivo, o sea, no quiero hacer un monólogo, porque ya de por sí no es el tema más divertido del mundo, entonces está bueno si lo hacemos un poquito más interactivo. Y si quieren en algún momento pararme y hacerme una pregunta o comentar algo, o hay algo que no se entiende o quisieran ir por otro lado, hacer otro comentario, no hay ningún problema. Abran el micrófono, interrúmpanme porque quizás si levantan la manito no lo veo y bueno, nos perdemos. Así que directamente abran el micrófono e interrúmpanme, no hay ningún problema. Bueno, empecemos. Bueno, esto lo puse porque me dijeron que me tenía que presentar, pero ya Lau me presentó, así que bueno, yo soy
Lo que Lau dijo, soy ingeniera biomédica, soy recibida en la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, estoy haciendo mi doctorado acá en Génova, en Italia, estoy en el último año. No sé si alguno de ustedes estuvo ayer en la charla que di, ayer hablé un poquito de mi proyecto de doctorado, pero bueno, estoy terminando ya este proyecto acá en Génova. Y bueno, la idea de hablar de Fair Data y de bits es un poco porque es un tema que me tocó tratar a mí durante mi doctorado, que yo sinceramente no tenía ni idea. O sea, yo estoy haciendo un proyecto de investigación donde recolecto un montón de datos fisiológicos de personas que están haciendo un experimento con un robot. Y en el momento de empezar a armar los protocolos clínicos y digamos, todo el papelerío que hay que hacer para poder enchufar gente a robots y a cosas varias, empezaron a salir estos temas de la gestión de los datos, que es algo que los investigadores generalmente se encuentran ya en las fases, cuando están ya con todos los protocolos listos para empezar a tomar datos, se encuentran con que tienen que armar estas estructuras de datos y que hay toda una cuestión legal atrás que no es tan fácil, que no se resuelve súper fácil. Entonces, bueno, nada, yo tuve que estudiarlo, tuve también un curso dentro del doctorado que nos enseñó a hacer este tipo de cosas. No soy una experta para nada, porque no me considero una experta de esto, pero sí les quería un poco comentar esto, porque bueno, si alguno está en la misma situación, está empezando a recolectar datos o trabaja en una empresa que gestiona datos de personas, que también pasa, esto es muy importante hoy en día y cada vez se pone más, digamos, se pone más obligatorio en el sentido que hay que tenerlo sí o sí para poder recolectar datos. Quisiera saber un poco de los que están, porque somos como 20, veo, más o menos, digamos, de qué áreas son, si están trabajando en investigación, si trabajan con datos en humanos, en animales, si trabajan en empresas, digamos, qué contacto tienen con datos, digamos, o cuál es su experiencia con la gestión de datos en general. No sé si alguno me quiere contar súper rápido. O elijo a alguien así a dedo. ¿No, nadie? Si quieren, abran el micrófono, ¿eh? No sean tímidos, no hay problema. Acá estoy También te están leyendo por chat. escribiendo, Sí, sí. ahí está, también te están escribiendo por el chat. Pero si Ok, alguien quiere diseño. desmutearse, ahí creo que alguien se quiso desmutear. ¿Dani? Ahí Si está. quieres, ahí voy. Bueno, me llamo Daniela, trabajo en microfinanzas en una entidad, una financiera que es de Banco Provincia, y trabajamos con datos de personas. Ujú. Nuestros clientes son los tomadores de crédito, bueno, son personas, son pequeños productores de provincia de Buenos Aires, gente que tiene emprendimientos, entonces el cuidado de los datos personales es fundamental. Perfecto, sí, también creo que tenés, o sea, tienen otro tipo de regulación, bueno, sobre todo acá en Europa está la GDPR que la están usando un montón, Sí. nosotros la usamos, pero lo hace más la parte del departamento legal en lo que es investigación, pero Claro. también estamos con esos estándares. Ujú. Sí, acá todavía en finanzas no está en la misma normativa, pero la verdad es que está al caer ya en 321 básicamente, porque es necesario, hay algo, está Avias Data, que es como la versión anterior, pero sí. Ujú. Ok, buenísimo, gracias. Hoy está Gi, hola Gise. Tengo una compañera de la Facu por ahí. Buenísimo, estás con registro. ¿Dónde estás? ¿Puedes abrir el micrófono? O- Hola, ¿Cómo uy, qué mal que tengo andás? la voz hoy. Tanto tiempo. Ahora estoy viendo de mudarme a Alemania, bueno, en realidad me mudo a Alemania el 10 de julio, así que Ah, buenísimo, vamos a voy estar a seguir cerca entonces. con registros médicos, así que vamos a ver con qué. Tengo un par de empresas ahí, pero esto me Buenísimo, resirve porque no lo sabía. buenísimo. Qué lindo escucharte de nuevo. Igualmente. Bueno, empezamos así, no nos colgamos mucho con la introducción.
Les cuento un poco sobre esto, digamos, va a estar muy basado en datos de investigación porque es mi experiencia. Obviamente también se puede aplicar a otros tipos de datos, como contaban las chicas, pero digamos, este workshop está como muy enfocado en lo que yo he hecho porque, bueno, es mi experiencia. Pero, digamos, los principios son más o menos todos, son universales. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es qué es un dato y qué es un metadato, digamos. Y acá tengo un montón de dibujos muy poco científicos y muy poco elaborados, pero están estos, hay un ilustrador que hace estos dibujos que me encantan. Y aparte que las definiciones, digamos, en sí son bastante simples. Prácticamente nuestros datos son todo el material precioso que tenemos de nuestros clientes, nuestros sujetos, nuestros registros, nuestros dispositivos, lo que sea. Es la información que nosotros analizamos, procesamos, y los metadatos son los que nos explican qué hay adentro de esos datos, sobre todo para las personas que no están directamente involucradas en la recolección de los datos. Entonces, podemos pensar así como los datos, nuestro tesoro, el metadato, el mapa para llegar al tesoro. O tengo un montón de ejemplos porque me encantaron estos. O, por ejemplo, los datos son nuestras pociones y el metadato es la etiqueta que nos dice qué cosa es. Entonces, ven que los datos son muy importantes, pero los metadatos también son súper importantes y a menudo no los tenemos mucho en cuenta porque nos enfocamos obviamente más en los datos que en los metadatos que nos dicen qué hay adentro de estos datos. Acá tengo otro ejemplo, por ejemplo, el dato puede ser la cerveza y la metadata es toda la información sobre esa cerveza, sobre la composición, la cantidad, cuándo se debe consumir, quién lo debe consumir, cuál es la temperatura a la que debe estar, todos los datos que están asociados a nuestro dato de interés son un metadato. Y esto parece muy obvio, pero en el proceso de recolectar datos, porque nosotros, ¿para qué queremos datos? Bueno, en ciencia queremos datos porque nosotros formulamos una hipótesis, diseñamos un estudio experimental, recolectamos datos, los analizamos y vemos si nuestra hipótesis se confirma o no. Entonces, ¿para qué nos sirven estos datos? Para poder hacer esta vueltita que se llama el famoso método científico, que podemos discutir si funciona o no funciona, pero es lo que tenemos, así que tenemos que trabajar con él. Y, digamos, nuestros datos obviamente van a responder a nuestra hipótesis, o por ejemplo en el caso de los datos en empresas, nos van a dar, digamos, nuestros datos van a ser los requerimientos, digamos, que nos piden de organizar o de analizar. Pero los metadatos son lo que le dan sentido a esos datos. ¿Y cuál es el problema que tenemos? O sea, tenemos muchos problemas en la gestión de datos que, digamos, nadie afuera de los gestores de datos sabe, conoce, que es un mundo, un universo paralelo, que es que, digamos, cuando uno recolecta datos y no los organiza y no documenta los metadatos, se crean, por ejemplo, data silos, o sea, datos aislados. Por ejemplo, yo hice un experimento, recolecté mis datos, lo guardé en mi computadora, el resto de mi equipo no tiene idea dónde está o cómo acceder o cómo analizarlo. Entonces, prácticamente no se puede analizar algo que no se puede encontrar. O sea, si yo lo guardé en mi computadora, en mi disco duro, me fui del laboratorio y lo dejé ahí, nadie sabe que está ahí. Me ha pasado de encontrar carpetas en discos duros de gente que se había ido hacía 5 o 6 años y era como, acá estaban los datos de fulanito. Y yo es como, ¿y ahora qué hacemos con estos datos? Bueno, papelera, porque yo no sé ni qué tienen adentro, ¿no? Entonces esto es una pérdida de tiempo y de recursos para todos. Después hay otro problema que es la accesibilidad. O sea, si nosotros tenemos estos datos, sabemos que están, pero no podemos acceder porque hay un problema, digamos, de red o un problema de privacidad de datos, tampoco los podemos usar. Que, digamos, pasa mucho también cuando uno recolecta datos que no están bajo un protocolo clínico, porque si uno recolecta datos sin protocolo clínico o sin autorización, no los puede publicar. Entonces es lo mismo. Tengo datos y quizás hice un estudio súper lindo, pero no lo puedo publicar porque no tengo autorización para hacerlo.
Y esto, digamos, esto es una de las cosas más importantes acá, la interpretación. O sea, no podemos analizar datos si no sabemos qué es o cómo lo importamos adentro de nuestro sistema de análisis en lo que estamos analizando. Y esto no sé si les ha pasado en algún momento, ustedes si tienen alguna anécdota, por favor abran el micrófono y cuéntenme, así sufrimos todos juntos. Que pasa muy seguido que si yo no recolecto los datos, no tengo ni idea qué hay ahí adentro. Entonces, quizás, por ejemplo, no sé, un estudiante de mi laboratorio hizo un experimento, pero tuvo que parar el experimento al minuto 3 porque el sujeto estaba estornudando y hubo una pausa. Y yo cuando importo mis datos veo la pausa, pero no sé qué es una pausa porque no la puedo interpretar. Entonces, quizás meto ese pedazo de señal que yo debería tirar, debería descartar, lo uso para mi análisis. Si el dato está bien documentado, yo debería poder saber cuál es el dato que puedo analizar y cuál es el que no, y cómo interpretar lo que veo. Y nos pasa mucho, sobre todo en el contexto de señales fisiológicas, donde, por ejemplo, yo trabajo con señales de electroencefalografía, que es actividad cerebral del cerebro, actividad eléctrica del cerebro, perdón. Y ahí el problema es que es muy difícil de interpretar esa señal. Si yo no sé qué pasó mientras la persona estaba, digamos, mientras el registro estaba grabando, no puedo interpretar la señal, no puedo interpretar los cambios de señal. Entonces esto es esencial para poder tener una correcta interpretación de datos. Después, el problema del reuso, que bueno, viene un poco de la mano con la interpretación. Técnicamente, si yo hago una publicación, publico mis resultados, tendría que publicar mis datos para que la gente que quiere reproducir mis resultados lo pueda reproducir, porque si no es como, bueno, es mi palabra contra la del mundo. Yo dije que los datos mostraban esto y no lo sabemos. Entonces, parte de hacer ciencia y de hacer ciencia abierta es que las personas puedan reutilizar los datos que yo estoy tomando y que estoy usando para mis resultados, para que puedan corroborar que lo que yo hice tiene sentido y que es reproducible. Bueno, acá sí quería hacer un momento de preguntas, así de si hay más problemas, si alguna tuvo alguna vez algún otro problema o ve alguna otra cosa con la gestión de datos. Mientras piensan, abran el micrófono cuando quieran. Mientras piensan, les quería contar que acá, por ejemplo, en mi laboratorio hay un departamento de gestión de datos, o sea, hay una data manager, digamos, que es la que se ocupa de todos estos problemas. O sea, es la que viene, te controla en el laboratorio que no haya data silos, que no haya problemas de accesibilidad, que los tenemos igual, obviamente, porque pasa lo mismo. Pero bueno, por lo menos, o sea, como que ya hay una figura que está dedicada 100% a la gestión de datos. Y que ahora, digamos, en todos los proyectos europeos se pide esta figura. O sea, no podés continuar con un financiamiento o con un acuerdo, con un proyecto público, si no tenés un plan de gestión de datos y una persona que gestione tus datos. Bueno, entonces acá venimos digamos, a la base, a por qué estamos hablando de principios FAIR. Los principios FAIR son prácticamente 4 características que tienen que tener los datos para ser compliance, ¿no? Para ser, ¿cómo sería la traducción de compliance? Para ser válidos desde un punto de vista legal. El primero es que tienen que ser encontrables, tienen que ser accesibles, tienen que ser interoperables y tienen que ser reutilizables. Si mis datos cumplen con estas 4 características, yo puedo decir que son FAIR y puedo, digamos, trabajar tranquila porque sé que estoy cumpliendo con los estándares que se están pidiendo, por lo menos hasta el día de hoy, en lo que es gestión de datos. Dentro de estos cuatro requisitos, 4 características, que son, digamos, bastante fáciles de entender, pero un poco difíciles de implementar, como toda normativa. O sea, yo también he trabajado un poco en normativa de dispositivos médicos y es siempre como muy fácil de decir, muy difícil de hacer, ¿no? Entonces tenemos estos cuatro grandes requisitos que hay que cumplir y cada uno tiene su forma de implementarse, ¿sí? También depende mucho del tipo de datos que estén usando, de dónde estén, de cuál es la normativa que tienen que cumplir, pero estos son los 4 requisitos básicos que hay que cumplir.
Hay una guía, yo acá les dejé. Después no sé, bueno, si van a tener acceso a la presentación, se las puedo mandar. Pero en el 2016 salió la primera guía que, digamos, es dedicada, salió en Nature, la primera guía que es dedicada al data management en investigación científica. Bueno, entonces vamos a ver uno por uno rapidito qué significa y cómo, digamos, se pueden implementar desde el punto de vista práctico estos 4 requisitos. El primer requisito que es que tiene que ser encontrable. Prácticamente lo que pide es que tanto los datos como los metadatos sean fáciles de encontrar y de leer para las personas y las máquinas, porque acá también tenemos un problema que es que los datos pueden ser entendibles por personas, pero después no son entendibles por computadoras, no son leíbles por computadoras o por algoritmos, y cuando uno los pone, por ejemplo, en una base de datos, la computadora no los puede levantar, ¿no? No sé si les ha pasado de descargar un PDF de algún paper de algo y después lo meten adentro de un lector de bibliografía y el lector de bibliografía no sabe cuál es el año en el que fue publicado, o sea, no puede leer las características del PDF porque no está bien configurado el metadato de ese PDF. Bueno, esto es lo que se refiere con encontrable. No es solo que nosotros como humanos lo tenemos que encontrar, sino que también las máquinas tienen, o digamos, los algoritmos tienen que poder leer y entender qué hay adentro del dato y, digamos, ser capaces de hacer una búsqueda sistematizada en una base de datos. Bueno, y lo que acá, digamos, hay un concepto que se llama fairificación, que es hacer los datos fair. Y bueno, lo que dicen, digamos, en esta guía, si ustedes después van y la leen bien, es como, bueno, este es el primer paso para que tus datos sean fair. Si no se pueden leer por un algoritmo y por una persona, no podemos hacer más nada. Entonces hay que estar muy seguro de que se puedan leer. ¿Cómo hacemos eso? Primero les hacemos, digamos, necesitamos un identificador único y global y persistente, es decir, que no caduque. Por ejemplo, en las bases de datos te dan un número, como el DOI de los papers, te dan un número único que uno puede pedir para que sea un identificador de tu base de datos o de tu dato en general. Y vos sabés que con ese número vas a tener siempre acceso, digamos, ese número hace referencia unívoca a tu base de datos, siempre. Está linkeado para siempre con tu dato. Es un poco como el DNI de la base de datos o del dato que tengas. Después, que los datos que tengas se deben describir con metadatos enriquecidos, y ya vamos a hablar un poquito más de esto, pero es prácticamente que para crear los metadatos de nuestros datos, o sea, la descripción de nuestros datos, no basta solo con una buena intención de, bueno, esto es mi dato, bla, 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 sino que hay que seguir una serie de estándares para crear metadatos enriquecidos que sean entendibles por todos. Y por eso esta charla también está linkeada a BITS, porque BITS, que es un estándar para datos fisiológicos, te provee esto, te permite seguir una estructura y estructurar los datos y los metadatos de una forma en particular, así sabemos que siempre vamos a tener la misma estructura en los datos. Bueno, después los metadatos tienen que tener el identificador que describen en todos los datos. Esto es algo bastante obvio porque si los metadatos y los datos no están linkeados, no me sirven de nada. Y tenemos que tener estos datos registrados o indexados en un recurso que permite búsquedas, es decir, en una base de datos donde yo lo pueda encontrar, indexarlo Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos repositorios para subir nuestros datasets. Entonces, cuando yo termino un experimento, por ejemplo, tengo 20 sujetos de un experimento, los organizo en carpetas, digamos, de acuerdo a la estructura BITS, que vamos a hablar después, y le pido a la oficina de gestión de datos que me abra un repositorio donde ellos me dan el identificador único y yo subo mi carpeta ahí. Entonces, en ese repositorio ya quede indexado. Y todos los de laboratorio lo pueden encontrar porque nosotros algunas cosas no las podemos hacer públicas por una cuestión de privacidad de las personas,
pero sí en el laboratorio, o sea, ya se pueden compartir en el laboratorio. También hay bases de datos públicas donde uno puede subir gratis sus datos y compartirlos ahí, todo, digamos, quedan ahí permanentemente. Bueno, después, si tienen alguna pregunta o algo, avísenme si está claro o no. Después el segundo requisito es que sean accesibles. Van a ver que, digamos, todos los requisitos están relacionados entre sí en realidad. Digamos, el hacerlo accesible es que tenemos que contar con un proceso de autenticación y autorización para acceder a los datos que sea accesible. Es decir, que yo pueda entrar desde una cuenta y pueda bajarme los datos que tengan, o que mi organización pueda acceder a los datos desde otras áreas que no sea mi computadora, tendencialmente. Y prácticamente acá hay como 2 puntos para implementar esto, que es que los datos que son recuperables por este identificador que hablamos primero, o sea, yo ya tengo un número que me identifica los datos, están asociados a un protocolo de comunicación estándar, es decir, yo puedo descargarlos desde algún sitio que me permite acceder a ellos, ¿ok? No es que, bueno, te los paso por Google Drive, ¿no? Porque no se puede. Entonces tiene que tener un protocolo de comunicación estándar, y acá vienen más requisitos, que sea abierto, gratuito y de implementación universal, o sea, que no dependa de un software en particular, que yo pueda acceder desde cualquier sitio, y que te permita un proceso de autenticación y autorización cuando sea necesario para los datos sensibles. Es decir, que si yo no tengo autorización a acceder a los datos, lo sé porque no puedo acceder a esos datos, digamos. No es que me los están negando porque sí, ¿ok? E incluso, que esto también es importante, sobre todo que los metadatos de un dataset deben quedar accesibles incluso cuando los datos ya no están disponibles o cuando los datos son sensibles, que es, por ejemplo, lo que pasa en los protocolos clínicos. Si ustedes van a las páginas de los gobiernos, por ejemplo, acá en Italia hay una página, creo, bueno, en todos lados, parece también en Estados Unidos, hay una página donde publican los números de los protocolos clínicos con los datasets que arman, digamos, todos los sujetos, cuántas personas, cuáles eran los criterios de inclusión, de exclusión, etc. Y uno no puede acceder a los datos, obviamente, porque son datos clínicos de personas, entonces no se puede acceder, pero sí puede acceder a los metadatos. Puede ver cómo estaba compuesto ese estudio clínico. Sería más o menos esa la idea. Después el tercer requisito es que sea interoperable. Y acá, de vuelta, digamos, entra mucho bits, que vamos a hablar después, que es prácticamente, bueno, yo ya tengo mi dato identificado, subido a una base de datos, perfecto, bonito, hermoso. Lo bajo para trabajar, no sé cómo importarlo adentro de Python, por ejemplo. No sé cómo importarlo adentro de Excel. O lo importo adentro de Excel y me vienen todos los números en árabe, que suele pasar muy seguido. O, no sé, los datos están en un punto X y Z que yo no conozco. Entonces no puedo usarlos, porque de vuelta no tengo conocimiento del formato en el que están y no tengo el software para usar ese formato. Entonces la interoperabilidad requiere que estos datos que uno sube estén en un formato que se pueda, que sea integrable con otros flujos de trabajo, no solamente con el que hice yo, no solamente con mi pipeline de trabajo, sino que también con otros. Entonces, digamos, generalmente lo que se hace es subir un TXT, un TXT, un archivo de Excel separado por comas, o sea, algo muy general que se pueda leer en cualquier software y que yo después no tenga problema para importarlo en otro software. Eso es básicamente lo que requiere la interoperabilidad. Pero, digamos, de vuelta, parece muy fácil, pero es muy difícil de realizar, sobre todo cuando uno tiene datos que son muy particulares o muy especializados, que son difíciles de mantener en un formato normal, o sea, común, conocido, y que también son difíciles de describir, porque acá la interoperabilidad también habla de tener un lenguaje formal, accesible, compartido y ampliamente aplicable para la representación del conocimiento.
Es decir, que cuando yo digo que adentro de mi dataset hay manzanas verdes, todos tienen que entender que hay manzanas verdes. Y eso no es tan fácil de lograr, porque si estamos hablando de, no sé, partículas cuánticas del acelerador de no sé qué, son cosas difíciles de etiquetar, ¿ok? Entonces hay todo un sistema de vocabularios y de diccionarios donde uno empieza a decir, bueno, mi dato es de esta área, es de humanos, de animales, es de fisiología invasiva, no invasiva, bla, 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 y te va llevando hasta que encontrás la palabra que describe tus datos de forma estándar. O sea que no la inventás vos, sino que la tenés escrita ya en un diccionario. Y esto puede ser muy, digamos, muy pesado como trabajo, puede tener mucha carga de trabajo, sobre todo las primeras veces que uno lo hace, porque hay millones de diccionarios y de vocabularios, no hay un solo estándar de interoperabilidad, hay muchos, uno puede elegir su estándar para los metadatos y cuando lo elige lo tiene que justificar, como siempre, ¿no? Es como, bueno, yo elegí este estándar porque es el que es más apropiado para mis datos, porque es el que tiene mayor descripción de lo que yo voy a hacer, etcétera, etcétera. Pero, digamos, no hay una sola respuesta correcta, digamos. En este caso, el principio FAIR lo que te pide es que sea interoperable, no te exige un cómo. ¿Ok? Y también, cuando sea el caso, hay que incluir referencias cruzadas hacia otros metadatos, porque si tengo un dataset que viene de otro, o sea, que es un derivado de otro, o que depende digamos, que se interrelaciona de alguna forma con otro, lo tengo que cruzar. Entonces, bueno, de vuelta, son como palabras muy simples con implementaciones muy complejas atrás. La última es que sea reutilizable, porque bueno, este es el último de los objetivos, que es optimizar la reutilización de datos. Imagino que todos en algún momento han leído cuánta cantidad de datos creamos los humanos por día en este planeta, que son demasiados. Entonces, una de las cosas que quiere FAIR es que dejemos de crear datos innecesarios y que empecemos a reutilizar, porque si seguimos así, no sé dónde vamos a seguir guardando datos. Entonces, la idea es que optimicemos los datos que ya tenemos y que los podamos encontrar, usar y reproducir de forma fácil. De vuelta, esto es... están todos bastante relacionados entre sí. Este último requerimiento, digamos, la cosa que agrega es que, digamos, esto de la licencia, que prácticamente cuando uno publica un dataset, tiene que decir qué licencia tiene, si tiene licencia comercial, pública, cómo se citan, digamos, cómo va a ser el uso que le van a dar a esos datos. Generalmente en ciencia, digamos, nosotros publicamos uso no comercial, entonces se puede usar, los datos se pueden usar siempre y cuando citando la fuente original, pero no se pueden usar con fines comerciales. Eso es lo que, digamos, es la práctica más común. Pero hay muchos tipos de licencias y obviamente algunas licencias tienen copyright, entonces hay que pagarlas, o sea, si uno quiere usar los datos hay que pagarlas, y entonces ahí entramos en la discusión de que ya no son datos libres, pero bueno, eso también es difícil, sobre todo en la parte de la industria, digamos, hay datos que obviamente, o sea, los datos son lo que uno necesita para vender, entonces no puede dar acceso libre. Podemos discutir mucho sobre eso, pero bueno, es un poco controversial. Bueno, la idea es eso, poder hacer que los datos se reutilicen. ¿Alguna duda hasta acá del Fair Data? Es un laburo gigante atrás de todo eso, que es como la documentación de cuando haces un código, qué sé yo, que sea realmente la gente entienda, que lo pueda usar, qué sé yo. Es un laburo muy grande, pero que después está bueno. Sí, ni hablar. No solo que está bueno, sino que está bueno que lo hagas desde el principio, porque si no lo tenés que hacer lo mismo cuando ya tenés todo hecho y es una pesadilla. O sea, es realmente duro de tener que volver un paso atrás y ver cómo haces que tus datos sean compliant con estas cosas y cómo elegir
los metadatos y los estándares que más se ajustan cuando vos ya tenés tus datos recolectados. Es duro. Sí, ahí Daniela levantó la mano. Sí. Una consulta, Florencia, porque vos decías que por lo que trabajás debes tener mucho archivo de imagen y video. Y cuando estás hablando de los datos, los guardas en TXT. Entonces, me imagino que tiene que haber además como una estructura para guardar las imágenes y video, ¿no? Sí, en realidad yo no trabajo con imágenes y video, trabajo con digamos, señales electrofisiológicas, de fisiología. Así que son todos, digamos, señales en tiempo, porque es voltaje, amplitud, estas cuestiones así. Sí tenemos video, porque por ejemplo en mi lab vienen los pacientes, nosotros hacemos exoesqueletos y prótesis para rehabilitación. Nosotros no, en el lab hacen, porque yo no soy de la robótica, estoy como paralelo a eso, pero se desarrolla ese tipo de tecnología y vienen los pacientes a probar las prótesis. Y obviamente que lo filman para ver, digamos, cómo es la performance, para hacer análisis de performance, también para hacer videos de demo y de promo, porque es un laboratorio que tiene que mostrar lo que está haciendo. Y ahí sí lo que se hace es, digamos, hacerle firmar a la persona un consentimiento informado, un consenso informado. Y pedirle que si quiere publicar o no publicar su imagen. Y se usa así, digamos. Si no quieren publicar la imagen, lo que se hace es tapar, digamos, tenés que borrar en el video toda la información que te pueda relacionar a la persona. O sea, hay que borrarle la cara, borrarle los tatuajes. Es un lío bastante grande. Pero nosotros tenemos un protocolo que es cuando hay algún video de cualquier tipo de actividad, se firma esto, que está más asociado a lo que te decía primero, a la GDPR, que es la normativa de privacidad de datos, pero no es de investigación, es más de privacidad de datos estándar. A mí, por ejemplo, me pasó de hacer eso porque yo hice un video cuando tuvimos que hacer una demo. Yo estoy en YouTube como modelo de robots, porque me dijeron, podés modelar el robot, y yo, bueno, sí, después no sabía que iba a terminar por todos lados, ahora veo mi cara por todos lados adentro del robot. Y también me hicieron firmar una declaración, o sea, yo ahora, no solo que no, porque bueno, ahí está el tema también, no solo que no puedo, o sea, di mi consentimiento para que usen la imagen, pero también esa imagen ya no es mía, es como que yo se la doy al laboratorio, entonces ya no es como que no me pertenece, digamos, le pertenece al laboratorio. Pero bueno, eso ya es más legal, no es tanto científico, sino más legal, ¿no? Sí. Gracias. ¿Ustedes manejan videos, tienen información en fotografía? Sí tenemos, pero todavía no la estamos explotando. Pero bueno, tenemos que empezar a armar modelos que consideren las imágenes, son más imágenes que el video. Claro. Pero bueno, sí. O sea, nosotros lo que hacemos cuando hay videos o estas, digamos, hay estas cosas que las usamos para investigación, o sea, como investigador vos tenés acceso a los datos y podés publicar resultados y todo, y después decir, los datos no los puedo compartir por una cuestión de privacidad, porque el protocolo clínico lo firmaron los pacientes para solamente esa actividad, o sea, vos compartís resultados, pero no compartís el dato crudo. Si te lo piden, lo tenés que anonimizar o lo tenés que, como te decía, el video lo tenés que editar para que no se vean las personas. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Giselle hizo un comentario de la importancia de reutilizar o de poder reproducir de vuelta el experimento. Esas cosas. Sí, tal cual, sí. Dice, bueno, que Gise tiene 100 horas de mediciones de un laboratorio, un archivo CSV que nunca nadie va a usar porque no tiene metadata y ya no hay nadie de los que medimos. Terrible. Te entiendo, empatizo, es terrible. A mí me pasó cuando entré al lab que me dieron un dataset de un chico que se había recibido hacía poco, se había ido. Me costó más o menos 6 meses entender lo que estaba dentro de ese dataset. Y eso que lo llamaba y le decía, che, esto que está acá, no, sí, pero
creo, porque eran datos viejos, entonces ya tampoco, a veces ni siquiera está, digamos, ni siquiera está salvada si la persona que los tomó a los datos está ahí, porque ya ni te acordás. O sea, él se había borrado de su memoria todo lo que había hecho, entonces no es que se acordaba, no había documentado nada, y yo, bueno, desesperación. Por Nuestra eso metadata estaba en papelitos, imagínate. exacto. No es encontrable. No, para nada. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? ¿Alguno ha sufrido alguna cosa de estas y quiere compartir? Podemos usarlo también como momento de psicología. Pero bueno, pasa en todos los laboratorios, yo creo que en todas las empresas también. A mí también pasaba cuando estaba, antes de entrar al lab, trabajé en una empresa y hacíamos, digamos, desarrollo de dispositivos médicos. Y por ahí se nos perdían los test, ¿no? Los test de validación o cosas así, que estaban todos en papel, nadie sabía dónde estaban, entonces había que hacerlos de vuelta, o sea, perder horas para hacer test de vuelta. O, por ejemplo, me acuerdo una vez me pasó, encontré toda una documentación hermosa de un test, de un producto perfecta, sin unidades. O sea, no sabía, eran todos números. Y yo es como, ¿qué será esto? ¿Serán metros, gramos? Más o menos, o sea, bueno, se puede adivinar, ¿no? Pero una unidad estaría bueno. Así que bueno, esto es, digamos, un pantallazo de lo que es Fair Data. Después, para los que estén más interesados, si van a la guía, esta guía es pública y hay una página también que es esta que, ay, justo ahí está, esta que está ahí, que es gofair.org. Esa página es toda la que, es, digamos, la oficial, de ahí salen todos los lineamientos para seguir la verificación de los datos. Así que bueno, lamentablemente está en inglés porque estos contenidos se ha visto muy poco en español, de hecho yo tuve que traducir casi todo. Están haciendo algo en español, ahora están empezando a traducir los datos, pero no los estándares, entonces los estándares todavía están solo en inglés. Que yo sepa, si alguno sabe que está en español, buenísimo, pero dentro de lo que yo sé todavía no hay organismos que se ocupen, ¿no? de implementar esto y de traducirlo, o sea, no son como estándares armonizados o cosas así que se tienen que traducir sí o sí. Así que, bueno, nada, no he visto los estándares en español. Sí, ahí la subo, se las escribo acá. Deme un segundo que la voy a buscar en internet y se las escribo, se las copio en el chat. Ahí dice Steffi que es muy común porque por el tiempo que implica documentar la información se termina priorizando el resultado, pero al final es más caro para después volver a tratar de hacer todo lo mismo. Exacto. Exactamente. Ahí les pasé, no, les mandé como mensaje directo porque... Ahí está. A mí. ¿Ahí lo pueden ver? Buenísimo. Bueno, esa es la página y de ahí si empiezan a seguir los links, entran como no en el agujero de Alicia en el País de las Maravillas, empiezan a ver todo lo que hay de metadata, de estándares para metadata, de diccionarios, toda la parte del proceso de verificación que usan softwares para hacerlo, los distintos organismos que están encargados de certificar y de acreditar que los datos sean fair y todas estas cosas. Digamos, hay un montón de recursos ahí adentro. Y también como referencia, bueno, ahí en esa página también está el paper que salió en el 2016, que es como el paper de base, de donde describen toda esta movida. Bueno, ahora sí podemos pasar a lo que es Standard Bits. No sé si quieren hacer algún otro comentario, tienen alguna otra pregunta. Bueno, pasamos entonces a Standard Bits. Siguiendo un poco con este hilo de hay que hacer los datos encontrables y reutilizables, o sea, tienen que poder ser integrados a otros flujos de análisis de datos sin tanto esfuerzo.
hay un montón de iniciativas para estandarizar los formatos, porque el problema es que podemos tener todos muy buenas intenciones, pero si cada uno está usando un formato distinto, no vamos a llegar nunca a ningún lado. Ya piensen en formatos súper simples como, no sé, los de compatibilidad de Word, ¿no? Que si vas de Word 2007 al Word 2010 al Word 2015 ya se hace lío. Imagínense en estructuras de datos más complejas donde cada uno hace más o menos lo que quiere. Y después yo, que nunca vi esa estructura, me lo tengo que bajar y tengo que empezar a trabajar con ella. Entonces de ahí nace este estándar que se llama BITS, que es, ¿por qué no puedo pasar? Ok, que digamos es Brain Imaging Data Structure, o sea, estructura de datos de neuroimagen. ¿Por qué? Porque fue creado, de vuelta ya por el 2016, 2015, fue creado para todo lo que sean imágenes en neuro. Por ejemplo, electroencefalografía, electrocorticografía, resonancia magnética, etcétera. Y lo empezaron a usar un montón de laboratorios de distintas partes del mundo como un formato, era como el MP3 de la neuro, digamos, ¿no? En el 2015, 2016. Y se empezaron a dar cuenta que en realidad el formato estaba muy bueno porque era muy flexible y te permitía hacer, digamos, no solo tratar con este tipo de imágenes que son bastante complejas, sino que permitía también agregar otros datos. Y ahí es donde empezaron a agregar, digamos, estándares para datos que tienen que ver con el movimiento, o sea, datos cinemáticos, kinemáticos, comportamentales, para los que hacen estudios en, bueno, sí, en personas y en animales, todo lo que sea eye tracking para seguir, digamos, todo lo que sea motion track, eye tracking, etc. Y electromiografía, o sea, la activación de los músculos. Entonces ahora prácticamente el nombre quedó, lamentablemente, porque es Brain Imaging, entonces la gente cree que es solo para cosas de brain, pero se puede usar para casi cualquier tipo de dato que uno tenga fisiológico, ¿no? O sea, de datos, estamos hablando de datos que son tomados de las personas de forma directa. No, no sé si se han usado para datos que no sean, digamos, fisiológicos. Creo que sí, no tendría por qué ser un problema porque la estructura es bastante flexible. Pero bueno, digamos, ahora el foco más o menos es en estas cosas. Bueno, y digamos, ¿por qué usarlo? Ay, bueno, más que nada, de vuelta el mismo discurso. ¿Cuáles son los beneficios de implementar bits? Al principio se sufre un montón porque uno se tiene que acostumbrar que es una estructura nueva, que hay que hacer todo como se dice en el estándar, pero digamos, la idea es que no haya mal gasto científico, que también dé oportunidades a los entes que están menos financiados, porque entonces si yo pongo mis datos en bits, se pueden acceder desde todas partes del mundo, o sea, laboratorios de todas partes del mundo pueden acceder y podemos, digamos, contribuir a que la ciencia se haga en todos lados, ¿no? Ahora ya no hace falta estar en presencia y trabajar en un laboratorio en presencia para poder tener acceso a estos datos. Entonces, bueno, estos son como los beneficios de usar bits. Y sobre todo a mí me gustan estos de cuáles son los beneficios para uno mismo, porque me gusta mucho el bien público, pero también me gusta el beneficio para uno mismo, que es esto de que es muy probable que uno mismo use sus propios datos en el futuro y uno mismo se odie en el futuro por no haber documentado bien sus datos. Entonces, Bits ayuda un montón a eso. A mí ya me ha pasado, digamos, yo tengo datos ya de 3 años de trabajo y cuando voy al año 1 era otra persona la que los hizo, o sea, yo ya no me acuerdo. Y los tengo documentados, entonces me salvo de un montón de cosas. También esto de simplificar la colaboración, o sea, cuando entra una persona nueva, el training que hay que hacerle a la persona en cómo procesar los datos es mucho menor, porque uno ya dice, bueno, toma, acá tenés, esta es la estructura, este es el dibujito, este es el pipeline, úsalo. Y sobre todo, no sé, digamos, si alguno tiene mucha gente a cargo o está a cargo de entrenar gente nueva, el tema de que la gente nueva, si no sabe qué hacer, obviamente busca sus propias soluciones y uno se tiene que estudiar las soluciones que te trae la gente nueva, que es como, bueno, yo tengo encontré este dataset nuevo en internet que es así, y yo es como, pásalo bits y después hablamos. Haz lo que quieras, pero pásalo bits y después hablamos. Entonces es mucho más fácil, digamos, colaborar y entrenar personas nuevas.
Después esto de que a los revisores y a los organismos de financiación y también los entes certificadores para las empresas, les gusta ver este tipo de estándares, o sea, ya ver un estándar es hermoso para ellos. Ver este tipo de estándares está, digamos, está muy bien visto porque quiere decir que uno sabe lo que está haciendo. O sea, no solo que está siguiendo los principios FAIR, sino que está dentro de un estándar que está siendo, digamos, muy utilizado en muchos laboratorios, en muchos ámbitos distintos. Entonces, está bueno, digamos, da visibilidad. Y también, digamos, cuando uno usa este tipo de estandarización, puede, digamos, acceder a oportunidades que existen para fomentar la ciencia abierta, que si no los usa no puede, porque está dentro de la cajita cerrada de su laboratorio, ¿no? Esta es la eterna lucha, por ejemplo, entre MATLAB y Python, ¿no? MATLAB es un código cerrado para investigación, Python es un código abierto para hacer lo que quieras. Y uno dice, bueno, yo voy a implementar este análisis en MATLAB, pero sé que todas las personas que no tengan acceso a una licencia de MATLAB, como nos va a pasar ahora, no van a poder usar este algoritmo. Entonces, está bueno si hacemos el esfuerzo de implementar esto y si queremos que realmente sea público, de hacerlo en cosas que sean open source y que contribuyan a la ciencia abierta. Bueno, prácticamente, ¿qué hace este BITS? Cuando yo tengo mis datos originales, así como los recolecto, sea lo que sea, voy a tener lo que se llaman datos fuentes o source data. Y BITS lo que hace es leer estos datos, crear los metadatos que uno le dice, o sea, hay una estructura de metadatos que uno tiene que llenar, porque obviamente tenemos que decirle qué es. Y los bits lo que va a hacer es crear como nuevas carpetas con los datos convertidos y con los metadatos compliant. Así de simple, de vuelta como suena, es bastante difícil de hacer. Pero esta es, digamos, la idea esencial de BITS y es la idea esencial de cualquier formato estandarizado de datos que sea FAIR. Así como hay solo 4 requisitos FAIR, hay solo una idea atrás de un formato estándar, que es partir de datos desorganizados, digamos, y llegar a datos compliance. Prácticamente, ¿cómo se ve una estructura BITS? BITS lo que pide, digamos, es muy riguroso con el etiquetado de los datos y la estructura que hay que tener. Entonces, prácticamente lo que nosotros necesitamos, o sea, lo que BITS pide es tener un dataset, o sea, el nombre de nuestro dataset, que va a ser el nombre del proyecto, el nombre de la empresa, el nombre de lo que sea. Los datos fuentes, que son mis datos originales, así como los tomé desde el sistema que los adquirió. El código que usé para convertir los datos fuentes a datos bits, o sea, mi código que convierte, que es el que vamos a usar ahora un poquito, que vamos a ver. Después tengo una carpeta que se llama Derivatives, que es opcional, que es donde yo puedo poner todos los análisis que hago, partiendo de mis datos compliant, puedo poner en esta carpeta todos los análisis para que sean reproducibles. Pero este ya no tiene que ser bits, puede ser como yo quiera. Obviamente que es fuertemente recomendado que sea bits, así sigue, digamos, la buena práctica de tener los datos estandarizados. Y después necesito una carpeta por cada sujeto que yo tenga, con todos los datos adentro, que ahora la vamos a abrir y vamos a ver qué hay adentro. Y como metadata, lo que pide es un archivo que tenga la descripción del dataset, otro que tenga la descripción de los participantes, un archivo README, como en todos lados, digamos, no sé si usan o conocen Git o donde se escriben las repos, que hay un archivo que es el que te dice LM, así es como lo que te dice qué hay adentro de este dataset, es como la introducción. Y un track change, o sea, un archivo para tener tracking de los cambios que se hacen en el dataset. Entonces, técnicamente, yo cuando creo este dataset, inicializo el change con la versión 1, fecha, el dataset fue creado. Capaz la versión 2 es agregué un sujeto al dataset, etcétera, etcétera. Pero esta es básicamente la estructura. Bueno, si vamos adentro de la carpeta de sujeto, lo que vamos a tener son más carpetas con nuestros tipos de datos.
Este es un ejemplo de lo que tengo yo y ahora se los voy a mostrar directamente desde mi compu. Yo, por ejemplo, tengo 3 tipos de datos distintos por cada sujeto. Y entonces tengo cada uno de los datos separados en electroencefalografía, electromiografía y movimiento, motion. Y esto está estandarizado, o sea, los nombres de las carpetas tienen que tener ese nombre, porque entonces yo sé que adentro de EEG hay señal de electroencefalografía. Y así, o sea, hay un nombre para cada uno de los tipos de datos. Si entramos adentro del dato, vamos a tener el dato en sí, que por ejemplo para el caso del EEG se puede subir en varios formatos, o sea, hay varios formatos que cumplen con los requisitos de bits. Entonces tenemos el dato, tenemos la información de los eventos que fueron pasando mientras se adquirió el dato, porque por ejemplo la persona, no sé, tiene que hacer una tarea de moverse en el tiempo, y yo voy a ir generando eventos, se movió o no se movió, vio un estímulo o no vio un estímulo. Todo eso son eventos, son marcadores que yo tengo que tener, que forman parte de un archivo particular. Y después el metadata del eje, digamos, el dispositivo, o sea, el tipo de dispositivo que se usó, la cantidad de canales, el voltaje, un montón de cosas que ahora los vamos a ir viendo. Esto tiene que ser para cada una de las tareas que yo registre y para cada una de las sesiones que yo registre, porque a veces los experimentos tienen más de una sesión, o sea, tengo que hacer venir a la misma persona más de una vez, porque quiero, no sé, ver una tarea de aprendizaje, entonces tengo que hacer varias sesiones. Entonces, para cada una de estas tareas o sesiones, vamos a tener estos 3 tipos de datos. Vamos a ver un ejemplo. Este es el dataset del que vamos a hablar hoy, que es mi experimento. Que para que tú ayer ya lo vio, prácticamente es la recolección de datos que yo hago en el laboratorio, donde enchufamos una persona a este robot muy simpático, para ver qué pasa mientras la persona se mueve, para ver qué pasa en el cerebro y qué pasa con los músculos, porque esto es un prototipo de robot para rehabilitación de brazo, de hombro en realidad. Y lo que queremos ver es cómo se modula la actividad cerebral y la actividad muscular cuando la persona está recibiendo asistencia de este robot. Para después, obviamente, ver qué pasa en un paciente post-ictus o en un paciente, digamos, post-lesión en el cerebro. Esto en este caso es una persona sana que está usando el robot. Y acá lo que estamos viendo es tenemos 128 electrodos en el cerebro, o sea, registrando actividad eléctrica. Tenemos 16 canales de electromiografía en los músculos. Y tenemos la cinemática del robot, que cada vez que el robot se mueve está registrando en el espacio el movimiento. Son 3 tipos de datos distintos. Y aparte tenemos los datos del panel, porque este panel es touch, y cada vez que una lucecita se prende, yo recibo un evento. Cada vez que la persona lo toca, yo recibo un evento. Entonces ahí sé a dónde están los eventos importantes que tengo que ir a ver después, analizar en la señal. Entonces tengo estos tres señales que están relacionadas entre sí con estos eventos que salen del panel. Es un poco una pesadilla de sincronización, porque cada uno de estos sistemas es independiente entre sí, entonces hay que hacer una sincronización post-processing. Pero bueno, esto va a ser lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, de nuevo, tenemos 16 canales de electromiografía, que lo que ven es la activación muscular durante la tarea. Tenemos 9 canales del exoesqueleto, que se llama float, porque podemos ver la fuerza, la posición y la velocidad de la muñeca de la persona, o sea, es un modelo de cómo la muñeca se mueve en el espacio. Y el EEG, que son 128 canales, y es lo que vemos es la modulación del cerebro durante la tarea. Y para agregarle un poquitito más de complejidad, porque ya no era divertido, sino, como les decía, todos los sistemas son independientes entre sí. Entonces acá el problema técnico es que yo tengo que hacer partir el EEG para que empiece a registrar. Cuando el panel se prende, tiene un botón que me manda un evento al EEG y activa el panel. La persona se mueve, interactúa con el panel y el panel va mandando todos estos eventos al EEG,
pero el EMG y el robot están funcionando separados y están funcionando en distintas frecuencias. Entonces después hay que hacer un post-processing para sincronizar todo esto, digamos, para que pueda poder extraer todas las señales al mismo tiempo. Entonces esto es un poco, digamos, el problema que yo tenía con mi base de datos y, digamos, cómo lo estructuro en bits. ¿Qué hice? Prácticamente pasé de los datos crudos, que son estos que les conté, hacer la sincronización y hacer la conversión a bits todo junto, o sea, yo un poco que hackeé la función bits que viene por defecto para que me haga la sincronización sola, y después poder tener datos crudos, o sea, raw data, pero ya compliant con bits. Entonces ya una vez que tengo esos datos crudos, yo puedo hacer todos los procesos de análisis, todos los pipelines que yo quiera, llamando siempre los datos de la misma forma. Y eso es fantástico, porque entonces yo ya me olvido que cada uno de los datos estaba en un formato distinto, en una frecuencia distinta, que los eventos estaban todos desincronizados entre sí. O sea, ya basta, no existe más eso, existe solamente un solo formato que yo importo en todos mis pipelines. Y bueno, de ahí lo que tengo es, digamos, datos fisiológicos y datos cinemáticos. ¿Qué usé para esto? Porque Bits, digamos, no te dice que tenés que usar un software, te dice de vuelta, es un estándar, entonces te dice cómo hacer esta conversión, esta estructura, pero no te dice qué usar. Yo en particular, como en el laboratorio estamos usando MATLAB, usé esta función que es Data2Bits de Filtrip, que es un toolbox que se usa para MATLAB, que es para procesar EEG. Porque bueno, yo estoy como más en la parte de neuro, entonces era la función que me quedaba más cómoda, pero también hay funciones en Python, incluso hay funciones para no programadores, o sea, no son funciones, son toolbox, que uno se baja directamente y puede usar, digamos, usa una interfaz para convertir sus datos en datos bits sin tener que programar. O sea, son mucho más user-friendly, digamos, que codificar de cero. Bueno, y así, sí. Dice que los datos en tiempo son muy distintos o sea, tienen todo un tratamiento distinto por lo general de los otros, de los más tabulares y qué sé yo. Todo esto de bits y todo eso se puede usar también para esos datos, para los tabulares y todo, obvio. Sí, es que en realidad, digamos, datos en tiempo, cuando uno los recolecta, se discretizan. Entonces lo que tenés es de vuelta una tabla con datos, con valores en el tiempo. Ahora les voy a mostrar. Trabajar con datos discretos o en tiempo es lo mismo, porque para, digamos, el dato, o sea, por ejemplo, yo tomo un dato cada 10 segundos. Entonces voy a tener una tabla con datos cada 10 segundos. O sea, no, los datos continuos como continuos no existen, lamentablemente, o sea, porque siempre los tenemos que discretizar para recolectarlos. Entonces, el dato tabular se usa. De hecho, hay un tipo de dato que es el dato comportamental, que se llama, que es, digamos, ya no es continuo en su origen, sino que es discreto, porque es esto de cuando la persona hizo algo. Por ejemplo, en este ejemplo, esperen, no puedo ir para atrás. En este ejemplo, los datos del panel son, digamos, no son continuos en el tiempo, porque el panel me está mandando una señal cada tanto, ¿no? Cuando se prende me manda una señal, cuando lo tocan me manda una señal, cuando se prende me manda, o sea, no me manda datos continuos en tiempo, no tengo que hacer digamos, una discretización de esa señal, ya es discreta por sí, pero se maneja igual, o sea, es una tabla con números y yo sé cada cuánto, digamos, hubo un evento adentro de mi dataset. ¿Sí? Bueno, ahora les muestro, a ver si puedo, obviamente que no. Si puedo pasar acá. Les muestro, digamos, cómo se ve esta estructura. Primero les voy a mostrar este dibujito y después les muestro la estructura real. Por ejemplo, esto es mi dataset, que va a tener un nombre,
Estos 4 en naranja está todo lo que es metadata, entonces vamos a tener la descripción del metadata, del dataset, perdón, la descripción de los participantes, el LM y los cambios, digamos, el versionado. Después vamos a tener una carpeta con el código que yo usé para pasarlo de archivo fuente a archivo crudo, digamos, compliant. Los archivos originales como estaban y el raw data que va a ser mi archivo, digamos, bits compliant. En este raw data tenemos una carpeta por sujeto. Adentro de la carpeta del sujeto 1 vamos a tener la sesión 1, porque yo tenía una sola sesión, o sea, cada persona hizo una sola vez su tarea. Ahí voy a tener metadatos sobre la sesión que me explican qué pasó durante la sesión y una carpeta por cada uno de los tipos de datos. En este caso, por ejemplo, para el EEG, voy a tener un TSV, que es, digamos, es el archivo Excel separado por tabular, que es el tab. Para los canales de EEG, para los eventos, que eran, ¿no?, los eventos del panel, el momento en que la persona toca y no toca, ahí esos son mis eventos. Y el eje, digamos, la señal en tiempo real. Y después voy a tener mis datos, digamos, del EEG, como venían desde el sistema de adquisición de señal. Ahora les voy a mostrar, porque me parece mucho más entendible desde acá. Bueno, y la mejor cosa según yo, ¿ven mi pantalla? ¿Cambió la pantalla? Buenísimo. Lo mejor que tiene Bits es que te permite usarla dentro de Windows. O sea, si no querés salir de Windows y estás usando, porque la mayoría de nosotros usa Windows y usa carpetas así, entonces es como mucho más amigable que otro tipo de estándares que ya se van a otro tipo de almacenamiento, que ya es difícil aprenderse el estándar, tener que pasar a otra forma de manejarlos también es mucho más difícil. Entonces ven, por ejemplo, yo tengo esta carpeta, sí, perdón. Sí, para Ubuntu también, no sabes. Debe haber algo adaptado. Y aparte porque Ubuntu tiene la misma, digamos, usa carpetas también, o sea, usa como un File Explorer. Entonces se puede organizar. Digamos, Bits es totalmente, como diría, agnóstico al software, digamos. Vos lo podés poner donde quieras, como quieras. Si podés usar carpetas en Windows, carpetas en Ubuntu, podés hacer una repo en Git y lo que quieras. Pero tiene que tener siempre la misma estructura, básicamente. Por ejemplo, yo acá tengo una carpeta con todos mis repositorios. Esta, que es Nebul Data, es mi bits, mi dataset bits. Y acá ven, tengo el código, que es el que yo usé para convertir los datos. Lo voy a agrandar un poco porque yo tengo ciega. Ah, no, no puedo. No. ¿Por qué no? Bueno. Tengo un problema con el pad que no me deja... ¿Se ve bien? ¿Se lee? ¿O está muy chiquito? Bueno, entonces tengo después los derivatives, que es donde yo voy trabajando. Entonces acá adentro ven, tengo un montón de otros pipelines que fui haciendo con los datos ya convertidos. Tengo el source data, que es, digamos, el dato original, que por ejemplo acá el sujeto 1, si yo voy acá adentro, tengo en eje, tengo esto que no me dice nada, digamos, es como yo lo recolecté desde el dispositivo. Y acá, por ejemplo, en este que es Cometa, que es mi sistema de MG, tengo archivos C3D, que es un archivo horrible, que es en el que registra mi sistema, que no se puede leer con ninguna cosa, es terrible. Entonces los tengo ahí originales, pero yo después los paso a TXT y después los uso como TXT originales. De hecho, ¿ves? Esto es lo que te decía. Por ejemplo, vamos a abrir uno para que vean cómo se ve. Pero las señales, digamos, en tiempos, como son discretizadas, se ven igual como tablas de datos. O sea, al final siempre lo que tenemos son números, estemos trabajando con lo que estemos trabajando. Entonces, eso es lo que está bueno de Bits, que se puede aplicar a un montón de cosas distintas porque trabaja con números, ¿ves? O sea, esto es mi señal.
que no dice nada, o sea, es un montón de números. Pero cada una de las columnas es un canal de EMG, o sea, es un músculo, y los valores que están acá adentro son los valores de amplitud de la señal, de voltaje. ¿Okay? Entonces tenemos voltaje del músculo, 1, 2, 3, 4, en el tiempo, o sea, en el tiempo son cada una de las filas es un tiempo. ¿Okay? Acá en este caso la frecuencia de muestreo son 2000 Hz, entonces vamos a tener cada 5 milisegundos vamos a tener una muestra. 5 milisegundos, 5 milisegundos, 5 milisegundos. 0,5 milisegundos. Tengo problemas para dividir. ¿Cuánto dura un experimento por lo general? ¿Cómo? ¿Cuánto dura un experimento? El experimento en sí, o sea, hacer el movimiento que estaban viendo en el video, dura más o menos media hora, porque son 4 repeticiones. Después el problema es poner todos los electrodos, que eso lleva más o menos 1 hora. Entonces estamos hablando de un experimento de unas 3 horas y media, hasta que después desenchufamos todo, la persona se tiene que lavar la cabeza. He perdido varios años de vida haciendo este experimento también. Bueno, y después, o sea, esos son los datos sin organizar, y después tenemos todos los datos organizados. Cada uno de los sujetos tiene su tarea, su carpeta, como les estaba diciendo. Y ahora lo que les quería mostrar es cómo se etiquetan estas. Lo voy a hacer más grande porque igual la letra no cambia. Yo puedo hacer esto. Vamos a ver a dónde es. Column size options. Navigation. No. ¿Cómo hago para hacerlo más grande? Bueno, no sé cómo. Ahí está, perfecto. Ahora se ve mejor. Prácticamente una de las cosas que Bits tiene es que te pide que hagas, digamos, cada sujeto tiene que tener un etiquetado. Entonces se usa siempre la misma regla. Que esto es medio difícil de entender porque cuando uno va a leer el estándar no se entiende súper rápido, pero en realidad es fácil. Que es que prácticamente todo empieza con sub de subject, sujeto 01, guión bajo, task, la etiqueta del task, o sea, cómo se llama mi tarea, guión bajo, el sistema de adquisición que lo hizo. ¿Okay? Entonces siempre tengo esa misma lógica en todo. Tengo el sujeto, el número del sujeto, guión bajo, la tarea, el label de la tarea, guión bajo, el tipo de sistema. Y así. Y van a ver que eso se repite en todos lados. Por ejemplo, esto que es el metadatos del electrodo, de los electrodos. Si ven, ahora es un simple TCB que tiene el nombre de mis electrodos en cada columna y la posición en el espacio en el que están. O sea, es lo que te dice en la cabeza dónde están todos los electrodos. Es simplemente una columna con etiquetas. Pero de vuelta tiene el nombre del sujeto, electrodos.tsv. Entonces hay que siempre respetar este sistema de naming, de nombrar los archivos, para que después cuando los importemos siempre sean iguales. Esa, digamos, es más que nada la idea atrás de Bits, tener siempre este sistema de etiquetado y esta estructura. Después, adentro del dataset description, que es el metadato del dataset, lo que te pide es que digas quiénes son los autores del dataset, qué versión Bits se usó, que ven yo acá no la he puesto todavía porque tengo que hacerlo de vuelta, porque tengo que agregar sujetos. ¿Cuál es el DOI, que es el identificador único de este dataset, que yo todavía no lo tengo porque no la subí, a este dataset no lo subí a ningún lado, entonces no me dieron el DOI. ¿Qué tipo de dataset es? Si tiene funding, si tengo que declarar algún tipo de interés, de conflicto de interés, etc. ¿Cómo citarlo? Si lo quiero citar, si yo lo quiero usar, tengo que usar lo que dice acá. ¿Qué tipo de licencia le estoy dando? Si va a ser comercial, no comercial, etc. El nombre de mi dataset y alguna otra referencia. Entonces, esto es siempre igual para todo. Y como ven, los archivos JSON son
digamos, leíbles por humanos y leíbles por algoritmos, porque ustedes así, nosotros lo podemos leer como humanos, pero ven que tiene como un formato raro, no sé si si han visto alguna vez un formato JSON, pero es prácticamente esto que está entre corchetes y, entre comillas, digamos, los campos. Entonces, esto hace que sea leíble por algoritmos de búsqueda, que era lo que estábamos hablando en FAIR, ¿no? Entonces, si yo meto mi dataset en una base de datos de búsqueda, esto va a ser leíble por ese algoritmo, porque es un JSON. Después que lo que esté acá adentro, digamos, la información que está ahí adentro tiene que estar, digamos, cuidada, digamos, puesta por nosotros. Tiene que ser, el algoritmo no puede saber si está bien o está mal, la va solamente a leer, pero ya es leíble por los algoritmos. Y después tenemos el de participants, que es prácticamente el ID del participante, siempre sub, guión y el número. Y como, por ejemplo, digamos, como requerimiento es el sexo biológico, la edad. Yo también, para mí es muy importante si es diestro o zurdo, porque, digamos, el cerebro está organizado de otra forma en los zurdos, entonces necesito saber si las personas son zurdas o no. En este caso son todas derechas, porque si no, no puedo meterlo junto con los derechos. Y esta es la circunferencia de la cabeza, que también me sirve después para reconstruir la señal. Entonces yo acá lo que hice fue poner esos datos. Si otra persona quiere usar mis datos y quiere hacer, por ejemplo, un modelo de la distribución espacial de los electrodos en la cabeza de cada sujeto, lo puede hacer porque tiene estos datos, que es algo que ustedes dicen, bueno, ¿qué me importa? Es muy importante. Y generalmente nadie lo hace, no te lo piden. Y uno lo tiene como recolector de datos, tenés todos esos datos, es solo que no los pones ahí adentro para que las otras personas lo vean, es como una mala práctica que tenemos de siempre. Y yo lo que tengo, porque obviamente uno no puede, yo tengo que anonimizar todo esto, o sea, ustedes no pueden saber con la estructura bits quiénes son mis participantes, pero yo necesito saberlo porque tengo los consentimientos informados de cada uno de ellos, entonces si no sé, de acá a 2 años el sujeto 10 me llama y me dice, che, saca mis datos porque no quiero ser parte de este estudio, que no sé si alguna vez ha pasado en el mundo, pero bueno, tenemos una cláusula para eso. Si la persona viene y dice, quiero que saquen todos mis datos de sus estudios, yo tengo que ir a esta tabla que tengo acá, que está con contraseña, y que la sé yo nada más, y es la única que hace referencia entre el ID del sujeto y el nombre. Y eso lo linkea al consentimiento informado. Pero no puedo poner digamos, por ley, y esto está muy, muy, muy mal, no puedo poner en ningún lado de todo esto de este dataset los nombres de las personas. O sea, no tiene que ser absolutamente no identificable lo que está sucediendo ahí adentro. De hecho, si yo, por ejemplo, esto porque está en mi computadora, o sea, obviamente esta no lo voy a subir a ningún lado, pero aún así, si, no sé, me olvido y lo subo, está protegido con contraseña. O sea, está criptado porque no puede pasar que alguien tenga acceso a eso afuera del laboratorio. Entonces, bueno, así se ve, digamos, la estructura bits. Como ven, de vuelta, es algo bastante fácil e intuitivo una vez que te lo muestran, porque si ustedes después van a la página de bits y ven por los estándares, es como re difícil de navegar porque empiezan con los tecnicismos, ¿no? O sea, para decir etiqueta usan una palabra súper rara que va a decir, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Pero en realidad es siempre esa lógica, hacer que cada uno de los sujetos tenga su tipo de dato y cada tipo de dato tenga su label siempre igual, su etiquetado siempre igual. Así, cuando los importemos a nuestro pipeline, a nuestro flujo de análisis, podemos siempre importarlos de la misma forma. Y, por ejemplo, acá yo hice con los datos del robot, también a los datos del robot los tuve que pasar a CSV. Si ven acá, por ejemplo, acá tenemos sujeto 1, task high, que quiere decir que la persona estaba con asistencia alta, sistema de adquisición float, que es el robot, _channels. Entonces acá tengo qué es cada uno de mis canales adentro de mis datos.
fíjense que si yo abro esto y abro este, que son los datos, estos son todos mis datos, de vuelta son números random, pero si yo, ven, tengo los 3 primeros, son fuerzas, force X, no, las 3 fuerzas, y acá tengo la descripción, fuerza X, fuerza Y, fuerza Z. ¿Y en qué unidades están? Están en newtons. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo? 200 Hz. Porque si a mí me das solamente esta tabla, este Excel, sin saber cuál es la frecuencia de muestreo y cuál es la unidad en la que están, no sé qué hacer, digamos, son números nada más. Entonces, esto es el metadata de esta tabla, que son archivos separados, pero tienen que ser leídos juntos sí o sí. Entonces, si ven, tienen la misma etiqueta. Tienen la misma etiqueta hasta el último guión bajo, porque el último guión bajo es el que me dice el tipo de archivo. Entonces, guión bajo motion, porque es el dato crudo, guión bajo channel, porque es el que me describe los canales. ¿Ok? ¿Está claro hasta acá? Muy, muy random, ¿se entiende? ¿Quieren que aclare algo, que muestre algo más? No, o sea, uno cuando recolecta también trata de que siga una lógica y a veces te olvidas de esa lógica, qué sé yo, pero hay una forma, puede automatizar eso. No sé si ya lo dijiste, me estoy adelantando. Hay una forma de Sí, sí. automatizar esto porque es como un Sí, laburazo. exacto. De hecho, esto no lo escribí yo a ¿Ves? Por mano, eso. sino que lo Ah, hice con un pipeline para automatizar esto, obviamente. Y esa era, bueno, era ok. la otra parte, la última parte Igual, de esto, que es... ¿alguien más quiere Sí, comentar? sí. Perdón. Porque, bueno, sí, obviamente no se puede hacer a mano. Hacerlo a mano es imposible. Y aparte que si lo haces Tenta, a pero te cansas. mano, en algún momento cometes un error, o sea, no hay forma de hacer la conversión a mano. Entonces, prácticamente lo que se hace, o por ejemplo lo que hice yo, que ahora les voy a mostrar un ejemplo súper sencillo, o sea, yo organicé esta source data, estos son mis datos crudos, o sea, estos sí yo agarré y los puse acá dentro manualmente y puse en cada una de estas carpetas los datos de cada tipo, ¿no? Y después implementé este pipeline en MATLAB con esta función que les decía que es de filtrip, que me levanta cada uno de estos sujetos, se fija qué carpetas hay acá dentro, me crea la carpeta sujeto acá, digamos me crea esta carpeta y me acomoda todo como yo quiero. O sea, yo le digo, haceme el etiquetado es así, o sea, las tareas se llaman nivel bajo, nivel alto, nivel medio. El tipo de datos es eje, o sea, yo le digo todo lo que hay adentro del dataset y el código me lo construye de solo, digamos, porque si no es imposible. Lo podés hacer con un solo sujeto, pero ya más de 2 ya enloqueces. Así que bueno, si quieren podemos tratar de hacer un poquito una demo, hacer un poco de hands-on, porque ya nos queda media horita, y les quería mostrar un poco de cómo se hace. No sé si tuvieron o pudieron descargarse o abrirse una licencia MATLAB para usar Filtrip. Los que no pudieron, no hay problema, o sea, lo podemos seguir desde mi computadora, aparte porque no quería complicarles la vida codeando ahora en vivo, porque sé que eso es siempre un poco complicado. Pero digamos, si van a este enlace, que se los voy a copiar en el chat también, se pueden descargar lo que les voy a mostrar ahora y después de últimas lo pueden tener y verlo en sus casas o hacerlo, digamos, ustedes. Ahora lo podemos seguir desde mi compu. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? La verdad que ahora pensando en los que trabajan más en empresas, no he visto, digamos, este tipo de estándar implementado en empresas. Esto es más para investigación, pero no veo por qué no se podría implementar en un área de investigación y desarrollo de una empresa. O sea, es una forma de estandarizar que es totalmente, como les decía, agnóstica a los softwares y a los sistemas que estén usando. Entonces, podría ser una buena práctica dentro de una empresa
hacerlo y seguirlo. No tiene por qué, digamos, ser un problema eso. Y les quería mostrar también, antes no les quiero dar tanta información, pero se las voy a dar igual. Les quería mostrar, no, la página oficial de Bits, que es esta, que también se las paso por el chat, así si les interesa se la pueden quedar. Que es, bueno, la que hace toda la introducción a qué es, bueno, prácticamente les va a contar lo que yo les conté ahora, o sea, datos desorganizados, datos organizados, bla, bla, bla. Y tienen acá el estándar. En el estándar lo pueden ver online o se pueden descargar el PDF, que es la guía, o sea, todo el estándar. Pero está bueno el estándar online porque es como un tutorial y te va llevando paso por paso a qué es lo que tenés que hacer con tus datos. Por ejemplo, en la parte de la introducción, de vuelta, lamentablemente está todo en inglés, pero bueno, se puede traducir también con Chrome, se puede traducir. Te dice, digamos, todo el por qué usarlo, cómo citarlo, bla, 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 y después te dice cuáles son los tipos de datos que ya están implementados para usarlo, ¿no? Lo que tiene de bueno esto es que, ¿a dónde estaba? Acá hay un montón de grupos que están trabajando en distintos formatos nuevos. O sea, por ejemplo, hago un laboratorio que dice, yo hago esto, Structural Preprocessing Derivatives, que no sé qué es, y quiero tener mis datos en bits, entonces armaron un grupo de trabajo para meter esos datos adentro del estándar, porque es una comunidad abierta, entonces todos los laboratorios están cooperando entre sí para tener la mayor cantidad de formatos posibles en bits. Entonces, ven, cada uno de estos es un grupo de trabajo que está haciendo un tipo de señal que ya no es tan conocido, por ejemplo esto, Diffusion Weighted Imaging Derivatives, qué sé yo. Cosas así. Acá está el eye tracking, por ejemplo. Bueno, hay un montón de otros tipos de señales que los están empezando a hacer. Entonces uno puede acceder a los ¿cómo se llama? Los drafts, a los borradores de la guideline, aunque no esté publicada todavía, y ya puede empezar a ver cómo va a ser. Por ejemplo, si yo estoy usando esto, data fenotípica, puedo decir, bueno, puedo usar este guideline para estandarizar mis datos, aunque no esté publicado todavía, porque muy probablemente va a estar publicado en un tiempo. Entonces está bueno usar esta página como fuente de información para ver si lo que uno está trabajando está acá y si no está, ver si se puede implementar también, o sea, hablar un poco con la comunidad, pero cómo hacerlo suceder, digamos. Bueno, y acá también tienen un montón de cosas para ver. No, de vuelta, no quiero dar demasiada información, después lo pueden chusmear tranquilos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta? Perfecto. Acá Daniela puso la repo para la función en Python. Está buenísima, SpyBits. De hecho, yo la vi y le había dicho a Lau porque, o sea, yo ya tenía este ejemplo armado en MATLAB y dije, bueno, pasarlo, o sea, no es tan fácil pasarlo a Python, no es como decir, bueno, voy a codear un poco en Python. Entonces, bueno, decidí mostrarles pero como para código abierto está PyBits, que tiene un tutorial todo online, muy bueno, o sea, muy fácil de seguir. Se los recomiendo antes que MATLAB, porque en realidad yo no, MATLAB estoy siendo forzada a usarlo en el laboratorio contra mi voluntad. Es más, ahora estoy por ganar la guerra y me estoy por pasar a Python, así como en boicot. Pero bueno, se los recomiendo también a y después hay otro que yo se los voy a buscar y se los voy a pasar, que es el que, el que es sin código, digamos. Que es más, lo voy a buscar ahora, que no me acuerdo cómo se llama. Así se los paso y ya les queda como dato. Es este. Que en realidad yo nunca lo usé, así que, bueno, esto se los paso como dato, pero les paso la publicación y de ahí los pueden llevar al repositorio
Pero bueno, no lo usé, no sé cómo es, quizás, porque a veces las cosas que son user-friendly al final terminan siendo menos user-friendly de lo que parece porque uno no las puede toquetear, ¿no? No sé, el nivel, depende de cuánto les guste toquetear lo que están haciendo. Así que bueno. Bueno, les voy a mostrar súper rápido esto, que es, digamos, para que vean cómo se hace desde MATLAB con una de las funciones que existen para automatizar todo este proceso, para que vean que no hay que morir en el intento. Pero bueno, esta es solamente una solución. Acá lo que vamos a hacer es, primero, decirle, esto es, digamos, el más simple de los ejemplos, no es el código con el que yo generé mi dataset, porque ahí en mi dataset tiene también toda la sincronización de la señal, y me pareció un poco innecesario mostrárselos ahora, sinceramente. Aparte porque yo cada vez que lo veo lloro un poco internamente, así que mejor si no lo vemos ahora. Entonces este es un ejemplo mucho más simple, digamos, lo que se puede hacer básico. Prácticamente lo que hacemos es decirle primero al código cuántas personas hay, cuántos sujetos tengo, en este caso voy a tener 10, cuál es la edad y cuál es el sexo. Acá vean que, por ejemplo, yo no tengo la edad del tercer sujeto, porque no sé, quizás no la anoté, se me pasó, bueno, hay datos que faltan, para que vean que también se puede, o sea, es robusto a cuando te falta un dato, que eso es también otra cosa importante, porque no siempre los datos están completos, generalmente no están completos, entonces también tenemos que buscar soluciones que sean robustas a los datos que faltan, ¿no? Y acá también, por ejemplo, el sexo de la segunda persona no está, entonces no lo tenemos. Después le voy a decir cuántas sesiones hay. En este caso yo me inventé que había una sesión pre y una sesión post de algo. Y la cantidad de repeticiones. O sea, estas 10 personas hicieron 3 repeticiones de una tarea. ¿Ok? Y yo estoy grabando esas 3 repeticiones. Podemos pensarlas con mi ejemplo como si fueran las 3 repeticiones del movimiento con el robot, ¿no? Que está tocando el panel. Entonces voy a tener 3 veces esa tarea de tocar el panel en 2 sesiones, en una sesión pre y en una sesión post. ¿Ok? Y acá lo que hago es decir, por cada sujeto, por cada sesión y por cada repetición, voy a entrar a este for anidado y le voy a decir, quiero una estructura CFG, que esta estructura, digamos, es de field trip, es de esta toolbox que se usa para eje, pero es prácticamente una estructura donde yo le voy dando todos los parámetros que quiero que me pase a la función, ¿ok? Entonces le voy a decir que el método que quiero usar es convert, que me va a convertir el archivo que yo le estoy dando en un archivo bits compliant, y yo me olvido, o sea, lo hace solo la función, yo no hago más nada. ¿Y cuál es mi tipo de dato? Mi tipo de dato acá en este caso es eje, ¿ok? También, bueno, tenemos, si vamos al estándar de bits, ahí a la página, están todos los tipos de datos que yo puedo usar en este campo, ¿ok? Después, en el dataset, le digo de dónde vamos a leer el archivo original, o sea, dónde está mi dato source, ¿ok? El dato fuente. Le doy todo el caminito de mi computadora. Acá les voy a mostrar a dónde está este dato, porque también es una demo. Ven, y yo acá tengo esto que se llama testdata.set, que es un archivo, son 10 segundos de electroencefalografía que saqué de nada, es solo una demostración, pero son 10 segundos de un archivo eje que no está en un formato estándar, porque el .set es un tipo de formato de una toolbox particular, no es un formato estándar bits. Entonces, supónganse que yo registré este .set y ahora quiero que esté en bits compliant. Vamos a usar este mismo dato para todos, o sea, vamos a hacer de cuenta que todos los sujetos usan el mismo dato por una cuestión de simplificación, pero ya vieron cómo deberían estar organizados los datos, sino, o sea, yo debería tener por cada sujeto una carpeta fuente con todos mis datos originales y desde acá decirle al archivo, decirle al código a dónde está el archivo original, ¿ok? Y después le voy a decir a dónde quiero crear mi archivo bits compliant. Entonces le doy la ruta donde quiero que me cree la carpeta con todas las cosas bits compliant.
que va a ser siempre esta, que está acá, que ahora les voy a mostrar que no tiene nada, para que me crean. Vamos a ir acá. Entonces ven, este es mi dataset test, y yo acá tengo el código, que es esto que estoy usando ahora, que es prácticamente lo que ustedes se bajaron del enlace que les pasé, y la source data, que en este caso es solo un archivo, porque lo vamos a usar siempre haciendo de cuenta que hay más de un sujeto por cuestiones de simplicidad. Pero lo que yo quiero ahora es que se me creen acá todas las carpetas con cada uno de los sujetos y se me cree el metadata necesario, ¿ok? Partiendo de este archivo. Después, bueno, acá le voy a decir a mi función, le voy a decir cuál es el sujeto que está creando. Entonces, esto va a ser un comando que va a iterar acá, o sea, va a pasar por todos estos sujetos y me va a crear una carpeta por cada sujeto. Después, ¿qué sesión estoy? Entonces, por cada sujeto me va a tomar la pre y la post, que yo ya le dije que estaban ahí. Y cuántas repeticiones. Entonces, por cada repetición me va a crear de vuelta un archivo, ¿sí? Entonces, fíjense que con estas 5 líneas yo ya le dije a la función cómo hacer un montón del metadata y todo el etiquetado de los archivos. Después, acá le vamos a indicar cuál es la información de cada participante. Le vamos a decir cuál es la edad y cuál es el sexo, para que cree el metadato, el archivo JSON que estaba con los participantes. Y después agregamos toda la información que es para el metafile maestro, digamos, eso que les mostré donde estaba el nombre del dataset, de cómo compartirlo y todo esto. Entonces esto sí se escribe, o sea, yo esto lo fui escribiendo. Primero le digo, créame este archivo, cuál es el nombre, cuál es la versión bits, cuál es la licencia que voy a usar, si va a ser, cuál es el tipo, quiénes son los autores, cómo agradecer o cuáles son los acknowledgements que tengo que dar si publico cosas con este dataset. Acá yo puse gracias, Wits. How to acknowledge, cómo citar, o sea, ahí generalmente se pone el paper o la publicación que uno quiere citar, que uno quiere ser citado, ¿no? Con la que uno quiere ser citado. Bueno, nada, de toda esta información así, el nombre de la institución, el domicilio, el departamento, bla, bla. Acá lo que vamos a hacer es decirle cuál es el nombre de la tarea. ¿Se acuerdan que teníamos sujeto, tarea, tipo de adquisición en el nombre, ¿no? Entonces acá le vamos a decir que nuestra tarea se llama movimiento. Le podemos poner lo que querramos acá. Eso es una cuestión del código del experimento. Y la descripción. ¿Qué significa esta tarea? Porque obviamente que si me dicen movimiento, o sea, si ustedes no hubieran visto el video que les mostré y yo les digo movimiento, no es que se imaginan qué hay adentro de ese movimiento. Entonces hay que poner, digamos, hay que tratar de describir lo más posible qué significa la tarea. ¿Okay? Y después acá podemos empezar a indicar toda la información que es técnica específica del eje para que quede documentada. Por ejemplo, cuál es la frecuencia de línea, que son 50 Hz, porque después si yo tengo que sacar ruido, tengo que saber a dónde está el ruido de línea, digamos. ¿Cuál es la referencia del EEG? Que esto es el sistema de referencia de los electrodos, o sea, esto es un nombre estándar, digamos. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo? Que en este caso son 1000 Hz, y siempre, ¿ves? Ya nos dice cuál es la unidad en la que tenemos que ponerlo. ¿Cómo se llama el fabricante del EEG, del dispositivo que está tomando el señal? ¿Cuál es el modelo de los electrodos que tomaron la señal? ¿Cuántos canales hay? Si hay canales de electroosculograma, si hay canales de electromiograma, bueno, todas cuestiones técnicas que, de vuelta, no los quiero cargar con tanta información, pero era solamente para que vieran cómo se genera este metadata, ¿ok? Y una vez que le pasamos todo esto, llamamos a la función data2bits con la estructura CFG que tiene todo este metadata. Y esta función data2bits es la que me va a generar todas las carpetas que estuvimos viendo ahí. Así que ahora si quieren lo que podemos hacer
es para verlo en tiempo real. Lo pongo acá, lo pongo acá. Ahí, ok, lo pongo acá. Y vamos a ir viendo cómo se generan todos los datos. Ahora lo voy a ganar. Esperemos que funcionen, porque siempre en vivo, nunca las demos en vivo son terribles. Pero bueno, debería funcionar. Bueno, acá me va a empezar a crear, ¿ver? Empieza a crear el sujeto 1, la descripción del dataset, los participantes. Va a pasar el sujeto 2, sujeto 3. Es hermoso. Esto una vez que crean todo y empieza a hacerlo es como, ay, qué satisfacción. Pero bueno, obviamente que acá estamos tomando siempre el mismo archivo base, entonces el código es mucho más simple, porque si no tenemos que también darle un handle para que vaya a buscar cada dato distinto. Bueno, ahí ya terminó, ya tenemos nuestras carpetas creadas. Vamos a ver qué hay dentro de Dataset. Sí, hay lo que le dijimos. Y ven que me creó este JSON. O sea, yo no le dije que creara un JSON, lo creó solo porque sabe que este archivo debe ser un JSON para bits. Entonces ya tiene toda la información de bits adentro. Entonces me creó el acknowledgement, los autores, todo lo que yo le dije que cómo se tenía que llamar, lo puso acá adentro. La información de los participantes también, tengo los 10 participantes con su edad y su sexo. Ven que acá hay uno que me faltaba, hay información que falta, lo puso como que no está, como missing. Y está bien, o sea, después cuando ustedes lo importan, se importa en el software, se importa como un none o un missing number, o sea, se importa siempre así. Y después adentro de cada sujeto tenemos la sesión post y la sesión pre, porque yo le dije que había 2 sesiones. Entonces me creó una carpeta para cada sesión. Adentro de la sesión pre tenemos EG, porque le dije que había EG, entonces me creó su carpeta. Y miren todo lo que tenemos de un solo archivo. Fantástico. ¿Qué tenemos? Para cada uno de las repeticiones, ven que la última etiqueta dice run, lo voy a poner, no sea grande. La última etiqueta dice run 1, run 2, run 3, porque le dije que había 3 repeticiones. Entonces, para cada una de las repeticiones, me creó un archivo de canales, donde acá tengo los canales que eran todos, o sea, son todos demo, pero yo le podría decir cuáles son los nombres de los canales. Esto es el dato, que ahora es .eg, primero era .set y ahora es .eg, o sea que me convirtió el dato a eg, que eg es un dato bits compliant, entonces lo pasó solo a eg. Me creó el JSON con toda la información técnica del eje, entonces yo sé quién es el fabricante, el modelo, la institución, bla, 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 sé todo lo que tengo que saber técnico sobre el eje. Y acá están los eventos, o sea, acá tengo de vuelta todos los canales y los eventos en este. ¿Ven? Están los triggers. Yo después cuando importo este archivo en mi pipeline, lo importo siempre igual. Entonces yo ya voy a buscar estos eventos, estos marcadores que estaban acá, que me señalan a dónde hay eventos de interés adentro de la señal. Por ejemplo, yo tengo 5 minutos de EG y cada 10 segundos tengo un botón que se prende. Entonces esa información la tengo acá dentro, que ahora obviamente no se entiende mucho, pero es eso lo que dice básicamente. Te dice a dónde están los eventos de interés. Y ven que lo hizo para todas las repeticiones. Hizo lo mismo obviamente con la sesión post. En la sesión post tenemos el eje de vuelta y tenemos las 3 sesiones. Entonces, digamos así, es fácil, digamos, hacerlo porque cada uno de los sujetos se convierte de forma directa. Respondiendo a tu pregunta, Lucy, de que no se hace uno por uno porque nos volvemos locos, ¿no? Y después lo que se sube, digamos, si yo lo quiero compartir en un repositorio público o en el laboratorio, lo que sea, se sube esto así como está. O sea, digamos, la carpeta, esta carpeta con todo adentro, porque necesitamos también el código con el que lo convertimos y necesitamos los archivos originales por las dudas. O sea, no podemos no dar los archivos originales. A veces
A veces podés no subirlo, o sea, nosotros también tuvimos esa discusión en el lab, porque por ejemplo nos pasó con estos archivos que les mostré primero del robot, que son, no, los del MG, que son C3D, que son horribles, o sea, nadie los puede convertir, se convierten solo con un software cerrado, que no tiene mucho sentido compartirlos en realidad, porque se usa mucho más el TXT. Entonces dijimos, ¿para qué vamos a duplicar el peso del dataset si nadie lo va a usar? O sea, es como, no tiene sentido. Entonces ahí sí decidimos dejar esta carpeta vacía y poner adentro de la carpeta un README que dice, si necesitas los archivos originales, llámanos, te los damos, pero son innecesarios. O sea, fue como hicimos como una notita, les dejamos ahí, porque no, o sea, era un dataset que ya pesaba como 40 gigas y pasaba a pesar 80 para tener datos repetidos que nadie va a usar. Entonces, también necesita un poco de sentido común a veces. Así que bueno, eso es todo. Yo quería hacerles tocar un poco el código, pero entiendo que es difícil. Así que se pueden bajar ahí la demo, hacerlo con calma. Si tienen alguna pregunta, después acá está mi contacto, lo vuelvo acá. Está mi contacto, me pueden llamar, contarme cuánto sufrieron o no sufrieron implementándolo. Y también las invito a que vean la implementación en Python y la implementación en este software cerrado que es sin código, que también está bueno. Pero bueno, de a poco, también está bueno probarlo en un dataset fácil, o sea, en un dataset que sea, no, digamos, que ustedes entiendan y que estén muy familiarizados con el dataset, así ya no tienen el problema extra de tener que entender qué hay adentro de los datos, sino que pueden jugar con la estructura y ver qué pasa. Y después de a poquito le van agregando complejidad, como fui haciendo yo, o sea, yo primero lo implementé en el EEG, que es la cosa con la que estoy más familiarizada, y después le fui agregando los otros tipos de datos y al final hice una especie de archivo maestro, de código maestro que llama a las distintas funciones y me convierte todo junto, digamos. Pero está bueno hacerlo de a poquito. Bueno, espero que me hayan podido seguir. No sé si fue Agradecemos demasiado. No sé si alguien quiere hablar y decir algo. Creo que sí tiene la versión grabada. Estoy casi segura que sí queda grabado, porque además estamos Sí, grabando. estamos grabando, sí. Ujú. Bueno, ¿se entendió? ¿Lo pudieron seguir? ¿Qué les parece? ¿Les parece aplicable? Súper Sí. interesante, buenísimo, gracias. En todos los comentarios. Gracias, mil gracias. Están ahí las chicas a full, agradeciendo. Una Sí. consulta. Sí. Sí, una vez, porque ahí ya tenés como los datos para empezar a trabajarlos y después le empezás a hacer transformaciones. Sí. Me imagino, en el momento de la publicación, todas las transformaciones también van a la carpeta de código. Sí, las deberías incluir en la carpeta que se llama Derivatives, que está ahí, digamos, siempre en la carpeta madre de todas. Pero esa ya no tiene que ser bits compliant. Puede ser, digamos, porque vos, por ejemplo, la idea es que vos en esa carpeta tengas tu análisis que toma datos bits y pueden salir otras cosas, porque obviamente de ahí van a salir resultados y no sé, quizás te salen, no sé, gráficos, imágenes, cosas que ya no son datos, entonces no tenés cómo estructurarlos en bits. Entonces ahí pones el código y los resultados que obtuviste usando tus datos bits, digamos. Okay. Sí, esa es la buena práctica. Eso sería el mundo ideal, ¿no? Donde uno publica y tiene este dataset, este repositorio donde puede ir a ver que realmente lo que dice el paper es lo que está diciendo, lo que está pasando, ¿no? Y que de última puede jugar con los parámetros, porque por ahí te pasa que lees un paper y decís, pero yo estoy usando, no sé, 200 Hz en vez de 100 Hz. ¿Qué pasaría si este autor que usó 100 Hz usara 200 como yo? Entonces vos podés usar su derivative con tus parámetros y ver cómo los resultados cambian. Eso obviamente
no se hace mucho porque hay mucho, obviamente la ciencia también es un poco celosa, no la ciencia, los científicos son un poco celosos de sus resultados y de sus datos, entonces por ahí es difícil hacerlos compartir tanto detalle, sobre todo cuando hay algoritmos sofisticados y cosas nuevas que los laboratorios no quieren dar a conocer porque es su know-how, sino, digamos, es lo que los hace más lindos. Que creo que eso en las empresas se entiende mucho más, ¿no? Porque en la empresa es como, no te voy a decir mi know-how porque es con lo que como, o sea, no tiene sentido. En cambio, en el laboratorio es más difícil porque es así, o sea, es con lo que comemos, pero técnicamente lo tenés que compartir. Entonces es como un poco difícil esta parte de compartir, pero no compartir. Sí. Mil gracias. Bueno, mil ¿Alguno gracias. más? Si pongo algo más. Bueno, paro de grabar. Te agradecemos un montón. Quédense, quizás podemos hacer algún par de preguntas, pero bueno, cortamos la grabación y les agradecemos un montón a Flor, a todos ustedes. Espero que les haya gustado, que se hayan quedado manija, como todos nosotros con la Wix. A mí me cambió la vida, seguro que a algunos de ustedes también, y supongo yo que a Flor también. Así que, bueno, mil gracias. Ahí para la grabación y seguimos si quieren con preguntas. Buenísimo.